no bautice a su hijo. Deje que tenga 18 años y que él decida. ¿Ustedes creen que esto sería un buen consejo? Los invito a asistir a este podcast de los grandes tesoros de beneficios que trae el bautismo. Compártalo con sus conocidos y asístanlo hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Nuevamente estamos aquí para conversar sobre los temas de fe, de catecismo, de bautismo, que es el tema del día de hoy. Ya hicimos una live, algunos habrán participado, otros no, respondiendo sus preguntas y explicando qué es el bautismo. Algo tan importante que pues, es el inicio de toda la vida cristiana para todo católico, ¿no? Y nuevamente quisimos invitar para este tema tan importante, tan bello, al Padre Manuel Herrada. Salve María, Padre. Salve María, ¿cómo está? Bien, Padre, gracias a Dios, teniéndolo aquí nuevamente en este... Bueno, alegría estar con ustedes de nuevo. En este podcast. No, con todos. Es que aquí van a asistir este podcast miles de personas porque todos van a compartir, van a difundir este video. Padre, pues en el podcast que hicimos en vivo, que voy a dejar el link si alguien quiere verlo, porque ahí respondimos preguntas que muchas veces se repiten porque es como una incógnita generalizada. Algunas preguntas son concretas de personas, pero bueno, les dejo el link para el que quiera ver ese podcast. Pues no tratamos de todo en ese podcast porque tratamos los términos generales, respondimos preguntas y se nos quedaron muchas cosas en el bolsillo, ¿no? No pudimos hablar de todo. Entonces, aquí tenemos un esquema ya montado para ver si conseguimos hablar del bautismo, qué es el bautismo, los sacramentos, sus efectos, por qué hay que bautizarse, por qué hay que bautizar los niños, bueno, varios temas, ¿no? Entonces, si el Padre nos podría ilustrar así en términos generales, ¿qué son los sacramentos y por qué existen en la Iglesia? ¿Quién se inventó los sacramentos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo fue eso? Sí, esto es importantísimo porque sobre todo las personas evidentemente ya estudiaron el catecismo, saben perfectamente lo que es un sacramento, pero definirlo con la voz de la Iglesia, definirlo con las palabras de la Iglesia, evidentemente que es lo propio, ¿no? Entonces, apenas decir algunos puntos que nos van a ayudar mucho a la hora de que nosotros profundicemos en el sacramento del bautismo. Por tanto, decir algunos puntos así bien rápidos que nos dice el catecismo sobre así como si fuese la introducción general a los sacramentos, ¿no? que es muy bonito, ¿no? El otro día, evidentemente, que todos ya lo leímos, ya lo sabemos y tal, pero el otro día leyéndolo, releyéndolo, es impresionante cómo es la voz de la Iglesia, ¿no? La Iglesia así, que es nuestra madre, que es, decir, la hacemos como una persona, ¿verdad? Entonces la voz de ella es siempre así como miel para nuestros oídos, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, si le parece, hermano Cristian, ahí todos los que no tengan Biblia y catecismo en casa, vale mucho la pena que la compren, ¿sí? Que la compren y que la tengan en casa. Algunos con certeza tienen la Biblia. Hay algunas Biblias que se vendieron en algunas ciertas épocas que le decían Biblia familiar, que es una Biblia grande, bonita, con letra bien grande así, ¿no? Con ilustraciones, cuadros, con el corte del libro dorado y tal. Eso está muy bien, que la tengan en casa, en un lugar así... predominante. Pero que tengan la Biblia, todos los de casa, ¿no? Lo ideal es que la tengan todos, ¿verdad? Cada uno, si fuese posible. Pero por lo menos que en la casa haya una Biblia, ¿verdad? Y el catecismo, ¿no? Entonces, les invito a que compren la Biblia y el catecismo los que no tengan. Porque siempre es bueno ir leyendo la escritura, ¿verdad? Bueno, entonces, interesante que en la introducción general a los sacramentos, el catecismo, en el número 1114. Ustedes saben que tanto el catecismo como el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia, a la hora de citarlos no se cita por página, se cita
por números, ¿no? Por los números de los cánones, en el caso del código, o por los números de los puntos del catecismo, en el caso de este último libro citado, ¿no? Entonces es interesante porque fíjese lo que dice el catecismo, muy, muy bonito. Dice, adheridos, bueno, el catecismo en el número 1114, él cita al Concilio de Trento, ¿sí? Ahí, bueno, no vamos a entretenernos en explicar lo que es el Concilio de Trento, los que de repente, usted, uno ahí es hermano Cristian, otro. Solo sobre el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se trató, pero de todo. Da para hacer 3 o 4, ¿no? Sí, 3 o 4. Entonces ahí él cita al Concilio de Trento, ¿sí? Y diciendo lo siguiente, dice, adheridos a la doctrina de las Sagradas Escrituras. Entonces fíjese cómo lo que va a decir tiene como fundamento y como base y como cimientos y como pilares, primero, adheridos a la doctrina de las santas, de la Escritura, de la Biblia, por tanto, a las tradiciones apostólicas, ¿sí? Porque la Iglesia, nosotros lo decimos en el credo, creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Con fundamento en los apóstoles. Y al sentimiento unánime de los padres. Por tanto, cuando dice los padres, se refiere a los padres de la Iglesia. También, que no lo sepa, para no coger todo el tiempo de ahora, pero no coger todo el tiempo solamente para explicar esto, pues también busquen ahí lo que quiere decir los padres de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces, adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, tradiciones apostólicas y el sentimiento unánime de los padres, profesamos, 2 puntos, que los sacramentos de la nueva ley, cuando se refiere a la nueva ley, se refiere ya a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De la nueva ley, fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, por Él, por tanto. Entonces, por tanto, esto como base de todo. Entonces no es posible que yo comience ahora a pensar que no, que ahora vamos a hacer una cosa diferente, que ahora vamos... No, porque la propia Iglesia en su voz ya ha dicho que con base en estos 3 puntos que ya fueron dichos, ¿verdad? Los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Por tanto, ahí no tengo yo cómo hacer más nada, ¿verdad? Bueno, ese primer punto. Ahora, lo hemos repetido varias veces que para todo católico es esto. La base y fundamento de nuestra creencia se divide en 3 partes. Las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, la Palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles, etc. La tradición, pero no es la tradición cualquiera, no. Es la tradición de que nuestro Señor Jesucristo les entregó una fe a los apóstoles, estos apóstoles le entregaron a otros discípulos y estos discípulos a otros. Y eso fueron, todos esos discípulos de los apóstoles fueron padres de la Iglesia. Y algunos un poco después, digamos, tardíamente, pero todo eso fue entregándose y las costumbres de esos padres de la Iglesia que fueron transmitidas a las catacumbas, cómo era la liturgia, cómo eran las oraciones. Entonces formó lo que se llama la tradición. Y el tercer punto es lo que usted está comentando aquí, el magisterio de la Iglesia, los concilios, donde la Iglesia universal se reúnen los obispos y teólogos junto con el Papa a definir y a aclarar los puntos de la Biblia. Esos son los 3 pilares fundamentales de nuestra fe y tenemos que creer en ellos, ¿no? Y que, por tanto, por ejemplo, cuando nosotros queremos un buen médico, claro, es posible que haya un médico que sea joven, un buen médico que sea joven, pero como normal general tenemos más seguridad en un médico que ya tenga cierta edad, ¿verdad? Porque tiene experiencia, no solamente porque estudia, más que tiene experiencia, ¿verdad? También, por ejemplo, podemos decir la misma cosa en un piloto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que nosotros estamos hablando de una madre que tiene 2000 años de experiencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por tanto, ¿cómo voy de la nada a decir que ahora no vamos a pensar más en... No es posible pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia, que es nuestra madre, 2000 años de experiencia es alguna cosa, ¿no? Entonces, interesante porque el catecismo define, ¿no? Aquí y dice, citando, como hemos dicho, el Concilio de Trento, esto, ¿no? Que fueron todos instituidos por Jesucristo. Ahora, interesante lo que él dice en el número 1115. Él dice, viene a resumir lo siguiente. Las acciones de cada uno de nosotros, ¿sí? Somos
personas mortales, comienzan y terminan. Pero las acciones de Dios, no, las acciones de Dios, ellas son infinitas porque son divinas, evidente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, todo lo que Él hizo aquí en la tierra tiene una perpetuidad, ¿no?, en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Él hizo aquí en la tierra, entonces Él se aproximó de una persona enferma y la curó. Él celebró la primera misa, ¿no?, la Santa Cena, ¿no? Él hizo tal cosa, tal otra, etc. Eso tiene que tener una perpetuidad en el tiempo. Ahí este punto dice que quien perpetúa eso son los ministros de la Iglesia. O sea, fíjese qué bonito, ¿no? Los ministros de la Iglesia son los que hacen perpetua la voz de Cristo, la compasión de Cristo por el, por el enfermo, el querer curarlo, etc. Entonces, por tanto, todo eso se perpetúa por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque las obras de Él son infinitas. Eso es lo que dice el punto, el 1115, ¿no? Bueno, pasando al siguiente, muy bonito, vale la pena que lo lean, hasta vale la pena para rezar, ¿verdad? Dice el siguiente, 1100, estamos leyendo 14, 15, 16, 1114 y la secuencia, ¿no? 15 y 16. Dice lo siguiente, que los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo y que son acciones del Espíritu Santo. Eso es muy bonito porque es la Iglesia, el Espíritu Santo quien dirige a la Iglesia, ¿no?, y quien santifica a la Iglesia. Exacto. Por tanto, en la acción del Espíritu Santo está en los sacramentos, ¿no? Ese es así, bien resumido ese 16, ¿no? Y el 17... Aquí, para aclarar, sí, existe el compendio de la Iglesia Católica y existe el catecismo de la Iglesia Católica. A veces la gente puede decir, no, yo tengo el catecismo, pero resulta que tiene el compendio. Uh-huh. El compendio facilita para las consultas rápidas, pero ya cuando usted quiera adentrarse un poco más, vale la pena tener el catecismo, que es un poco más amplio. Era eso. Uh-huh. No, tal cual. Y bueno, está muy bien. De hecho, el compendio está magnífico, ¿no? Sí. Pero los puntos desarrollados están en el catecismo. Y el catecismo es bien grande, ¿no? El libro, ¿no? Sí. El compendio es bien pequeñito, aunque como usted dijo, claro, es extraordinario para preguntitas. Inclusive está en forma de pregunta, ¿no? Exacto. Lo hizo muy bellamente el Papa Benedicto XVI, ¿no? Uh-huh. El compendio del catecismo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pasamos al 17, sobre todo el 18, que es uno de los puntos más bonitos, ¿verdad? Entonces, el 17 dice lo siguiente, que por el Espíritu que la conduce a la Iglesia, a la verdad completa, reconoció poco a poco este tesoro. Por tanto, la Iglesia, lo que dice aquí este punto, el 1117, dice lo siguiente, que la Iglesia reconoce el tesoro que recibe de Jesucristo. Y ya tiene que definir, ¿no? Algunas veces escuchamos por ahí, no, pero es que a mí un papel no me sirve para nada, ¿no? Es un pensamiento, claro, que le falta algo, ¿verdad? Es cierto, claro, es verdad que un papel puede ser, como se dice, papel mojado, ¿no? No sirve para nada. Lo que es importante es el amor que la persona pone, el deseo de hacer el bien, etcétera, etcétera. Pero el papel, lo que se escribe, ¿verdad? Esto tiene una fuerza, ¿verdad? En base al amor de Dios, en base a... Por ejemplo, no sé, cada iglesia ha sido consagrada, ¿verdad? Entonces, como ustedes bien saben, se consagró la mesa del altar, etcétera. Y de ahí, de una ceremonia lindísima, maravillosa, que recuerda a la Jerusalén celestial, se hace un documento diciendo que por ese documento es poca cosa. No, es mucha cosa, porque está declarando, está narrando, diciendo lo que ahí se hizo, ¿verdad? Por tanto, ahora interesante, ¿qué pasa? Que la Iglesia, viendo el tesoro que le ha sido confiado, necesita dar una serie de normas, ¿verdad? Organizar, ¿no? Entonces, por tanto, esto no es malo, esto es muy bueno, porque eso quiere decir que la Iglesia está reconociendo el altísimo valor que tiene el tesoro que ha recibido de Cristo. Entonces, por tanto, no, es que ahora vamos a hacer un poco diferente, y no, porque es que queda muy rígida la misa así de esta forma. No, pero ¿cómo que queda rígido? O queda el sacramento no sé qué, o tal sacramento, tal otra cosa. No queda rígido. Es que la Iglesia está
cuidando, ¿no? Y para cuidarse necesita tener una serie de, una delicadeza, ¿no? Con los sacramentos. Esto es lo que dice el 1117, ¿no? Que la Iglesia, reconociendo lo que ha recibido de Cristo, tiene que poner unas normas, ¿no? Para dispensar los sacramentos, etc. Y al mismo tiempo dicen eso de que se vuelven las misas muy rígidas, muy monótonas, y entonces hay que poner cosas, pero resulta que también terminan quitando muchas veces cosas. Entonces, no sé, en vez de en las misas dominicales, claro, la misa diaria puede ser que no, pero en la misa más solemne, que es la de domingo, fiestas, el turíbulo con incienso, poner la entrada de la cruz, poner la entrada de las velas con los acólitos, después poner un coro bonito, formar un coro parroquial bello. Todas esas cosas que enriquecen la liturgia, pues a veces como que dicen, no, eso es como antiguo. No, nosotros tenemos la experiencia en nuestras iglesias, en el mundo entero, especialmente aquí en Colombia, que tenemos la de Tocancipá. La gente, simplemente por escuchar un coro, dice, me tengo que confesar. Simplemente, a veces porque como ve como el humo sube del incienso, dice, ¡ah! ¡Qué maravilla, qué bonito en la iglesia! Dice, no, yo cómo estoy tan alejado de Dios, tengo que acercarme de nuevo. Todo es la liturgia de siempre puesta a la mano de todos los fieles. Pero ahí está, es bonito porque justamente lo que usted dice remite a este número, ¿no? del catecismo, 1117. O sea, que fíjese qué bonito. La Iglesia reconoce el tesoro que ha recibido de Cristo. Y ahí ella dice, yo tengo que cuidar mucho de esto. Imagínese que una madre cuida a puntapiés del hijo. Cualquier uno diría que es una mala madre, ¿verdad? Uh-huh. Pues justamente es esto, ¿no? O sea, una buena madre, como la Iglesia Católica, cuida de la dispensación de los sacramentos, porque dispensa la salvación, ¿verdad? Este número realmente vale la pena hasta para ir a la iglesia. Interesante, haciendo un pequeño paréntesis, muchas personas que van allá a la iglesia de Tocancipá, ahí muchas personas van a las iglesias a rezar delante del Santísimo, ¿eh? No son pocas las personas, yo ya me encontré con muchas personas, ¿verdad? O sea, no pensemos que eso ya la gente no lo hace más, no, es verdad, la gente va a las iglesias, dice, padre, yo fui al sagrario, aquí en Colombia dicen así, fui al sagrario, ¿no? Entonces, por tanto, muy bonito, claro que sí. Entonces digo esto porque... Y gente joven. Y gente joven, ajá. Gente joven. Pero es interesante porque la iglesia reconoce ese tesoro, ¿no? Entonces hace todo lo posible para que todo sea bellísimo, sea una cosa maravillosa, y la gente dice, yo voy al sagrario. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el sagrario es súper bien puesto, bien cuidado, bien limpio, etc. En fin, esto apenas es un paréntesis por eso, porque la iglesia reconoce lo que ha recibido, ¿no? Entonces cuida de ello así con muchísimo primor. Y el último punto aquí, apenas para introducir, introducción bien larga, pero... las introducciones largas hacen que el contenido sea más sustancioso, más sustancioso y más fácil de entender. Uh-huh. No, por tanto, repitiendo, para los que tienen el catecismo de la Iglesia Católica, estamos leyendo así, recordando así a grandes rasgos, en 1114, 15, 16, 17 y 18, ¿sí? Estoy diciendo solamente 16 y 18, pero es 1117, 1118, etc. Bueno, aquí dice, fíjese qué cosa tan bonita. Dice sacramentos e iglesia. Los sacramentos son de la iglesia en el doble sentido que existen por ella y para ella. Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II, decía lo siguiente en la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía. Decía así que la iglesia confecciona, hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la iglesia. Bueno, es bellísimo. Es muy bonito. Sí. Es muy bonito. Bueno, lo que viene a decir esto, para no leerlo entero y no seguir alargando, lo que viene a decir este punto 1118 es esto mismo. O sea, que la iglesia, ella confecciona los sacramentos y los sacramentos hacen a la iglesia, ¿no? O sea, embellecen a la iglesia, la hacen limpia. Es interesante que nuestro fundador, el fundador de los Caballeros de la Virgen, él ponía un ejemplo muy bonito. Él decía, nosotros no somos una congregación religiosa, entonces tenemos que cuidar de las almas de todos, de las nuestras, ¿verdad? En nuestra congregación, y de las almas que se aproximan de nosotros. Ahí decía, ¿qué es más importante? ¿Que cuidemos de las almas de los que están dentro de la congregación o que cuidemos y hagamos mucho apostolado para atraer las almas, ¿no?, a la iglesia? ¿Qué es lo más importante? Él decía, lo más importante es el apostolado interno. ¿Por qué? Fíjese qué bonito. Cualquier uno diría,
Pues esto es un pensamiento egoísta, ¿verdad? Claro. Porque dice, esto como un grupo cerrado que se cuida a sí mismo y no le interesa nada. Pero no es así. Fíjese qué bonito. Decía, ¿por qué? Porque nosotros somos una congregación, como existen los dominicos, como existe cualquier congregación. Y nosotros debemos de ser un agua limpia, purísima. Nosotros como iglesia, claro, agua limpia, purísima. ¿Para qué? Para así atraer a las personas acá. Entonces, por tanto, que la congregación sea gente así, religiosos purísimos, santísimos. Eso va a atraer a los otros. Ahora, si aquí el agua está turbia, ¿cómo yo voy a hacer apostolado control para que venga? Entonces, interesante esto, ¿por qué? Porque la iglesia, ella necesita estar purísima. Entonces, de ahí que la iglesia, ella confecciona, hace los sacramentos y los sacramentos la santifican a ella, ¿no? Para que esté purísima para aproximar a otras personas de ella, ¿no? De ahí es lo que decíamos en el anterior podcast, ¿no? Que decíamos que con las personas que dicen que no, voy a bautizar a mi hijo cuando no, que haga lo que él quiera. Pero teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, no, claro, va a hacer lo que él quiera, de cualquier forma, bautizándolo o no bautizándolo, cada uno va a hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero ahí está, o sea, la persona, si la iglesia está purísima, yo quiero atraer a la persona acá porque yo sé que esto objetivamente es purísimo y limpísimo, ¿no? Y otro punto interesante, que cuando hablamos del bautismo, ¿no? Hablamos del bautismo y entonces que, no, el bautismo, sí, pero yo no puedo, tengo que respetar a los otros, yo no puedo hablar de Dios. Bueno, esto es un error. Es un error porque es contrario a lo que Jesucristo dijo. Claro. Pero es lo que decíamos en la anterior, ¿no? Cuando decíamos que imagina que el hermano Cristian hace una asociación de bibliotecarios, de bibliotecas. Entonces él marca las normas. Entonces, por tanto, si yo digo, quiero pertenecer a su asociación, primero que tengo que conocer al fundador, la historia de esa asociación. ¿Y ahí qué pasa? Imagínense que yo digo, no, pero ahora vamos a hacer lo siguiente, ahora vamos a hacer una cosa diferente, vamos a vender tomates, por ejemplo. Entonces ahora ya no son libros, son tomates. Evidentemente el fundador de esa asociación va a decir, mire, si usted sigue así de esa forma, voy a tener que intervenirlo disciplinariamente y usted va a tener que salir de aquí. La misma cosa pasa con la iglesia. O sea, el fundador de la iglesia lo dejó todo claro. Hacer lo contrario es hacer otra cosa diferente. Entonces, por tanto, hay otro punto, 1122 del Catecismo, que ahí dice que tanto el bautismo está unido a la misión de evangelizar. O sea, que si yo voy evangelizando al mundo, como está en lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, ahí está anexo el bautismo. Yo no puedo bautizar sin evangelizar y no puedo evangelizar sin bautizar, ¿no? Están las dos cosas unidas, ¿no? Entonces, ahora vamos, padre, a hacer una pequeña pausa, pero quería hacer un pequeño resumen. Entonces, pues la maravilla del bautismo, que es empezar a pertenecer a la Santa Iglesia purísima, católica, apostólica, romana, que alguno dirá, no, pero allá hay muchos pecadores y escándalos y cosas, ¿no? Pero la iglesia la cabeza es el cuerpo, es nuestro Señor Jesucristo. Y el cuerpo místico son aquellos que pertenecen a la iglesia en un estado vivo, que están en estado de gracia. Por lo tanto, el pecador como que se desprende de ese cuerpo místico y cuando ya hace como una persecución, como una implosión interna, digamos, de escándalos, él no pertenece a la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que reconciliarse y entrar a través de la confesión, que puede volver a pertenecer vivamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, lo que entraríamos ahora son a ver qué es lo que nos trae el bautismo, las maravillas, todos los tesoros del bautismo, que no es solamente, porque todo el mundo sabe el ser hijo de Dios, sí, es maravilloso, y qué significa ser hijo de Dios, pero qué más trae, y y diferentes tipos de bautismo, no es solo un tipo de bautismo de agua, puede ser también, y bueno, y qué pasa con los niños no bautizados, que no alcanzaron a ser bautizados, ¿para dónde se van? No se despeguen, ya volvemos. Escucha todo el contenido de los Caballeros de la Virgen, donde y cuando quieras, con nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, el lugar donde aprenderás, crecerás y te alimentarás en tu vida espiritual.
Nuestro contenido te aporta en tu crecimiento personal, histórico y doctrinal de la Iglesia Católica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify y haz parte de nuestras conversaciones. Te esperamos. Bueno, padre, continuamos con este bello tema y bueno, no sé si usted nos puede dar una definición más concisa y concreta de qué es el sacramento y después ya empezamos con los efectos del bautismo. Sí, ciertamente, como estamos citando tanto al catecismo, ¿verdad? Vale mucho la pena que lo lea, inclusive sirve para, lo que estamos diciendo, haciendo un pequeño paréntesis ahora, sirve para rezar, ¿eh? Sabe que el padre Rollo Marín, él decía que había un dominico en el convento donde él estaba, creo que era en Salamanca, San Esteban en Salamanca, que él se pasaba 1 hora entera solamente rezando gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estos puntos del catecismo, que parecería una doctrina así, ya, todo como medio seco, así, pero no es así. La doctrina es muy buena, ¿no? Y buena, digo, buenísima y fenomenal, sí, ¿no? Claro. Pero digo que es que son cosas tan profundas que sirven hasta para rezar, ¿no? Bueno, definiciones de sacramento. Usted lo tiene en el catecismo, en el número 1127. Dice así: los sacramentos son signos. Bueno, estoy citando, perdón, no estoy leyendo el número en el caso concreto. Estoy apenas así haciendo una idea, ¿no? de ese número, ¿no? Dice: los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo para conferir la gracia que significan. La definición más sencilla posible de sacramento. Eso fue una cosa que creo que una señora nos reclamó ahí, ¿no? en la anterior, ¿no? Diciendo que no hemos definido. Entonces, aquí está la definición de sacramento, ¿sí? Sacramento, un signo sensible, una cosa sensible. O sea, es algo, ¿sabe? El bautismo es sensible, hay agua, ¿sabe? El agua cae, está fría, es un signo sensible. Instituido por Cristo, ya lo hemos dicho, o sea, los 7 sacramentos definidos por Concilio de Trento fueron instituidos por Jesucristo, eso está definidísimo. ¿Para qué? Para que eso es un signo sensible instituido por Cristo. ¿Pero para qué es esto? Para conferir la gracia que significa. Entonces, por tanto, algunas veces las personas se aproximan, buscan al sacerdote y comienzan a decirle: Padre, estoy con muchos problemas. Estoy con muchos problemas, muchas dificultades. ¿Qué hago? La vida me está yendo todo mal, todo me sale mal, perdí el trabajo, estoy peleándome con mi esposa, me peleo con yo no sé, todo un desastre. Ahí, primera pregunta: ¿usted se confiesa? No, hace ya 25 años. Bueno. ¿Usted va a misa? No. Bueno, pues la gracia no está entrando dentro del alma. La persona está con anemia. Entonces, la gracia tiene que entrar en el alma. Es como poner a la persona en la unidad de cuidados intensivos. Claro. En el hospital hay que ir rápido. Si hay los que nos están oyendo ahora, viendo y oyendo, si están ustedes en este caso o hay otras personas en este caso, es un caso de urgencia. Pero esto no es una forma de hablar ni una cosa así medio pintoresca así para hacer una gracia aquí y tal. Es que es verdad, la persona está en caso de urgencia. Ahora, claro, hay que ver si hay alguna situación especial, peculiar, por la cual no puede recibir los sacramentos. Pero esto es otro caso, que ya usted va a tratar en otro... No, con el padre Manuel. Entonces, le convido a todos los seguidores que hagan la tareita. Aquí les dejo la tarea de escribir aquí en el chat la definición de sacramento, si necesitan devolverse, para que se les quede en la memoria y lo puedan repetir y interiorizar, ¿no? Ahí usted habló que son señales que nos dan la gracia, nos ministra la gracia. Entonces, en el tema concreto del bautismo, ¿qué gracia nos da? Entonces, como es el primer sacramento, porque ¿qué pasa? Yo no puedo recibir, como dijimos también la otra vez, ¿verdad? Una persona que me buscó y dice: Padre, vine a confesarme. Y claro, son cosas no sé si hay algún sacerdote que nos está viendo y oyendo, pero claro, la teoría que usted aprende en el seminario, pues está todo clarísimo, está muy bien, pero usted necesita entrar en la plaza de toros, ¿no? Y torear el toro ahí, ¿no? Entrar en el ruedo, ¿no? Y entonces ahí, claro, ahí ni se me había pasado por la cabeza nunca, pero vamos, la persona viene a confesarse, evidentemente está bautizado, ¿no? Pero bueno, hay un caso concreto que descubrimos
que la persona no estaba bautizada. Entonces no puede confesarse, ¿no? Porque el primer sacramento es este. Entonces, el sacramento del bautismo. Entonces, primero, los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo que confieren la gracia que significan. Ahora, el sacramento del bautismo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que realiza dentro del alma? Primer punto, el lava, ¿no? Confieren la gracia que significan. Realizan en el alma lo que significa. Entonces, por tanto, el pecado original, hicimos referencia la vez pasada, ¿verdad? No podemos decir, como yo ya escuché algunas veces, ¿verdad? No es que Jesucristo vino a salvarnos. Entonces, una afirmación de una persona, ¿no? Jesús vino a salvarnos, pero nos va a salvar a todos y ya, vamos a salvar en el sentido de que todo el mundo haya pecado, todo el mundo va al cielo. Todo el mundo va al cielo, Jesucristo vino a salvarnos, pero no, el pecado original, eso no existe, es un cuento, tal. Bueno, pero vamos a ver. Si el médico vino aquí a darle a usted un remedio, es porque usted está enfermo o porque usted está sano. Entonces, si está sano, entonces quiere decir que el médico está loco. Porque si yo estoy sano, yo estoy sanísimo, ¿no? Y usted también. Entonces, estamos aquí todos sanísimos. ¿Entonces qué pasa? Imagínense que aquí entra en esta sala un médico con una inyección y dice, no, pero yo le voy a poner ahora mismo un remedio que le va a ayudar a... Pero si yo estoy bien, no necesito que venga. No importa. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Vino, como dijimos la última vez, vino a darse un paseo por el mundo. Entonces, por tanto, no, el pecado original vino a salvarnos. A salvarnos, ¿por qué? Porque no había salvación. O sea, los que se portaban bien, digamos, los que practicaban los mandamientos del Antiguo Testamento, no entraban en el cielo. Estaban las puertas cerraditas con llave. Ajá. San Pedro todavía no había nacido y bueno, nuestro Señor no le había entregado las llaves. Estaba todo cerrado. Fue nuestro Señor en el credo que rezamos y bajó a los infiernos. Infierno no significa en ese sentido de que bajó al infierno de los condenados. Ajá. Infierno viene en latín de inferior. Que es el purgatorio, es un infierno. El limbo de los justos, de donde estaba Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y el infierno de los condenados. Cuando hablamos en el credo de bajó a los infiernos, fue a darles la buena nueva a los que estaban en el limbo de los justos y abrir las puertas. Ya ahí ese limbo no se utilizó más. No sé si se desapareció. Bueno, eso no. Eso es otro tema que salió justamente la otra vez también, exacto, ¿no? Que eso inclusive una señora, ella, porque ahí en las pequeñas conversaciones que se crean en el chat ahí, ¿no? Sí. Hay una persona dijo que, ¿cómo era? Que el limbo era el... Vamos a hablar después de eso, ¿verdad? Sí. Pero adelantando un poco, que el limbo era el seno de Abraham. Y una señora respondió, no, el seno de Abraham es un concepto que ya no tiene más vigencia, ¿no? Vigencia, entonces, sí. Pero bueno, es eso mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí... Pecado original. Entonces, la humanidad entera pecó en Adán y Eva. Ahora, hay una necesidad de que venga Jesucristo a salvarnos. Entonces, Jesucristo vino a salvarnos. Ahora, Él confiere la gracia de la salvación por medio de los sacramentos. Y el primer sacramento, justamente, nos perdona el pecado original. ¿Qué es este sacramento? El sacramento del bautismo. Entonces, por tanto, confiere la gracia que significan. ¿Qué significa el agua? Significa lavar. Vino a lavarnos, a limpiarnos de nuestros pecados. No es un pecado actual, más el pecado es, repitiendo, no es un pecado actual, más es el pecado original, ¿sí? Uh-huh. Bien, entonces vino a salvar. Ahí está. Primera cosa, limpia del pecado original. Y si la persona se bautiza de mayor, ahí le limpia los pecados actuales también. De ahí que esa persona, por ejemplo, quería confesarse, pero no había cómo confesarlo porque no estaba bautizada. Y ahí dijo así, dice, bueno, entonces bautizándome, yo puedo venir acá. Digo, sí, usted puede venir acá, pero a confesar los pecados desde el día de su bautismo hasta el día que usted se confiese. Los de atrás, inclusive esos, quedan perdonados, ¿verdad? Sí. Después, otra cosa que dijimos también la vez pasada, pero que vale la pena... ¿Perdón? Aquí la cita de... Porque el sacramento de bautismo, digamos, fue prenunciado también por el precursor de nuestro Señor Jesucristo, que fue San Juan Bautista. Pero ese bautismo no traía los beneficios que el bautismo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo San Juan fue el que lo dijo. San Juan Bautista dice, yo os bautizo con agua para la conversión,
pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Él tiene en su mano el bieldo y os limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. En cambio, quemará la paja en el fuego que no se apaga. Habla también del infierno. Esto es Mateo 3, versículo 11 al 12. Entonces, ahí está. Nuestro Señor Jesús, ahí está ese bautismo de Juan, ¿verdad? Precursor del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es interesante porque justamente los que estaban aproximándose de San Juan Bautista es una especie de penitencia, ¿no? O sea, era como nuestro Señor Jesucristo entrar en la fila de los pecadores, ¿no? Es más una vez un signo de todo el anonadamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es muy, muy bonito, ¿no? Esa cuestión de que no solamente que porque estamos hablando, ¿verdad? El bautismo de Juan era precursor del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es que nuestro Señor Jesucristo, Él quiso meterse, ¿verdad? En la fila de los pecadores, hacer como una penitencia y entrar ahí. Bueno, yo tuve la gracia de ir hace algunos años a Jerusalén, a Israel, e ir al río Jordán, ¿no? ¿Ah, sí? El río Jordán, sí. ¿Usted renovó su bautismo allá? Renovamos, sí, justamente. Renovar las promesas, porque uno no se puede bautizar dos veces. Sí. Ahí está. Eso vamos a decirlo después, lo de que hay 3 sacramentos que imprimen carácter, según lo que dijo el hermano Cristian ahora. Entonces, es interesante porque era un conjunto grande, ¿verdad? De sacerdotes, de hermanos, de familias y tal. Pero, por ejemplo, cuando fuimos a Caná de Galilea, los matrimonios renovaron las promesas del matrimonio, ¿verdad? Cuando fuimos por ejemplo, al cenáculo, pues ahí celebramos la misa. Imagínate, para los sacerdotes fue una cosa espectacular, ¿verdad? Y para todos cuando fuimos al río Jordán. Bueno, vale la pena decir que nosotros pasamos por la parte de Israel, ¿verdad? Y bueno, fue terrible porque pasamos por un campo minado a izquierda y a derecha, terrible, ¿no? Muchísimas minas, pero bueno, finalmente llegamos al río Jordán, que es muy pequeñito, ¿no? Es muy pequeñito, ¿no? Conforme a otros ríos americanos, ¿no? Que son así súper caudalosos y tal, pero un río pequeñito, ¿no? Y es impresionante, se siente muchísima gracia, ¿no? En los lugares santos. En el caso concreto estamos hablando del bautismo. Del sacramento del bautismo. Nos quedan 20 minutos, padre, entonces tenemos que ir avanzando. Ya vimos el efecto principal de que es limpiar del pecado original, ¿no? Pero también sabemos que nos vuelve hijos de Dios, ¿no? Eso está en la misma Biblia, en las Sagradas Escrituras, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, dice: mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridísimos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, es mucho más. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Ajá. Para los bautizados, ¿no? Entonces ahí está. Incorpora a la iglesia y hace hijos de Dios, ¿no? Exacto. Por tanto, pasa a ser hijo de Dios y ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces, por tanto, en toda la teología del cuerpo místico que da San Pablo, ¿no? Que también invitamos a todos a que la lean, ¿no? Las cartas de San Pablo son lindísimas, son fantásticas, ¿verdad? Entonces ahí los que se han incorporado, dice San Pablo, a la muerte, se han incorporado también a la resurrección de Cristo, ¿no? Están incorporados a la iglesia, porque la iglesia, como él dice, es un todo, ¿verdad? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por tanto, se han transformado en las manos, en los pies, en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Claro. De ahí que ya por el bautismo, aunque claro, ciertamente los ministros ordenados lo hacen de una forma especial en la homilía, etcétera, etcétera. Pero el bautizado tiene una fuerza extraordinaria
porque para evangelizar, ¿no? Él se convierte en la voz de Cristo porque él es parte de él, ¿no? Él es parte de Cristo. Entonces, por tanto, no es que Cristo es todo entero y nosotros somos una especie de, no sé, de ropa pegada al cuerpo ahí, ¿no? No, es que es parte de Cristo. Exacto. Él es parte de Cristo, ¿no? De hecho, aquí en la carta a los Romanos, lo que usted habla de las cartas de San Pablo, dice en el capítulo 8, versículo 15, dice: porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción. Uh-huh. Otra vez, hijos de Dios. En el que clamamos Abba Padre. Usted decía que Abba era el término cariñoso de decirle a Dios Padre, ¿no? Pues el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí vienen los otros efectos del bautismo, las maravillas del bautismo, dice. Y si somos hijos de Dios, también herederos. ¿Cuál es nuestra herencia? Pues el cielo. El cielo. Y verlo a Él. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Con tal de que padezcamos con Él, para ser con Él también glorificados, porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente, toda la gente que dice que estoy sufriendo, etc., no son comparables con la gloria futura. O sea, el premio es mucho mayor que los sufrimientos que estamos pasando acá en la tierra, que se va a manifestar en nosotros. Ahora, interesante que podemos decir lo siguiente, hermano Cristian, podemos decir, pero eso son cosas de ustedes. Ustedes son católicos, ¿no? Esto es una cosa subjetiva de ustedes. Pero vamos a atrevernos a decir lo siguiente, es una cosa objetiva, porque que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la iglesia de Dios es la iglesia católica, es que es imposible rebatirlo. Creo que le comenté a usted el otro día que estando en España, bueno, vamos a decirlo así, así sin dar muchas descripciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí pasó lo siguiente, que en una congregación religiosa famosa en España, que tiene una iglesia grande en el centro de Madrid, ahí fue una persona, ¿no? Una persona. Y tocó en la casa religiosa, en la portería. Y ahí había un sacerdote que estaba de portero aquel día. Una casa grande, ¿verdad? Y de religiosos. La mayoría son sacerdotes, pero tienen algunos hermanos también, pero la mayoría sacerdotes. Bien, ahí la persona dice, yo vengo a convencerle de que todo lo que ustedes piensan está todo equivocado. Y yo vengo aquí con esta Biblia aquí, tengo una Biblia. Bueno, esa persona. Ahí resulta que el portero era doctor en lenguas clásicas, doctor en griego, doctor en latín, doctor en hebreo, doctor en árabe, era doctor en todas las lenguas clásicas. Bien, ahí, ¿qué fue lo que dice? Dice, pues qué alegría, claro que sí, vamos a discutir, vamos a hablar, a conversar sobre la fe, claro que sí, qué alegría. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, espérese un minuto aquí, por favor. Ahí subió a su celda para coger la Biblia en los idiomas originales. Cuando bajó, la persona no estaba más. Se había asustado. Dijo, ahí está. Si el portero es así. Pero ahí está. Hay que nosotros, como dice San Pablo, hay que dar argumentos de nuestra fe. Y nuestra fe tiene tantos argumentos que pues es o sea, es imposible decir que esto no sea así, ¿no? Entonces, por tanto, no sé si usted quiere recapitular. ¿Usted dijimos, sí. Que es, diga, padre. Recapitulando, o sea, dijimos que el sacramento del bautismo primero nos quita el pecado original. El pecado original ya fue explicado, dicho, etc. Nos quita el pecado original. El otro punto que... Nos vuelve hijos de Dios. Nos vuelve hijos de Dios, incorpora a la iglesia. Ahí está, ese es el punto clave que ya lo hemos comentado las dos veces, ¿verdad? Que dice, no, es que no voy a... Porque es que esto es obligar a mi hijo. Es obligar a mi hijo. Pero primero, usted está privando a su hijo de un regalo. No es que usted lo va a obligar. Porque esa expresión de obligar es como para una cosa mala, ¿no? Pero conforme a lo que estamos diciendo, una cosa buena una esto cosa aquí. Buena, entonces, por tanto, es como si, lo que dijimos también la otra vez, que inclusive el reverendísimo padre Jorge Loring, jesuita, que es conocido por muchos, ¿verdad? Vale la pena que lean los libros de él y también hay vídeos y tal. Es genial, ¿no? El padre Loring, ¿no? Bien español, así con toda una energía especial, ¿no? Bien. Ahí qué pasa que ahí el padre Loring, él dice lo siguiente, pero vamos a ver, esto es como si alguien
tiene muchísimo dinero, millones, sí, dice, no, es que voy a dárselo a mi hijo cuando él tenga conciencia, cuando él sea mayor de edad, a ver si él lo quiere. Sería tan absurdo decir esto como decir que voy a dejarlo para que él escoja. El padre Loring dice lo siguiente: de cualquier forma, él va a escoger. Pero usted tiene que es como decirle, no, es que voy a hacer lo siguiente, no voy a enseñarle ningún idioma, para que no vaya que él quiera aprender chino mandarín. Imagínese que mi hijo que le gusta el chino mandarín, es absurdo completamente. Claro. Entonces, quien dice esto es porque infelizmente no reconoce o no sabe bien lo que del tesoro que está privando a su hijo, ¿no? Exacto. Entonces, por tanto, nosotros conocemos, ¿verdad?, muchísimas familias que el amor que tiene por los hijos es una cosa como tiene que ser, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, quieren llevarlo al mejor colegio, quiere que aprenda idiomas, quiere que aprenda informática, quiere que todo. Pero entonces, ¿cómo va a querer todo eso y no va a querer que la persona quiera todo lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Exacto. Entonces, por ser hijos de Dios, nos volvemos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y coherederos del cielo. Pero hay dos puntos que que justamente responden a la vez a la pregunta de por qué hay que bautizar a los niños y no dejarlos crecer. Y que se bauticen cuando grandes, pues si se bautizan cuando grandes porque no se bautizan cuando chicos, pues no hay problema, pues bautícelo o bautícese porque ya está grande, pero lo ideal es bautizarlos cuando pequeños, y esto responde, estas dos puntos que responden a esa pregunta agregan dos puntos más que no hemos mencionado, padre. Entonces uno dice así, esto es Gálatas capítulo 3 versículo 26 en adelante: en efecto, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo importante: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya habita en nosotros. Es la Santísima Trinidad que habita en nosotros. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni esclavo ni libre, ni entre varón y mujer. Hay que aclarar por qué ni entre varón y mujer, porque antiguamente la mujer no se consideraba persona, era cosa. Así, cuando usted escucha en el Antiguo Testamento o en libros de historia antigua, etcétera, que habían 5.000 hombres, realmente habían más personas porque se contaban solo los hombres, no las mujeres. Y nuestro Señor Jesucristo elevó a la mujer a la dignidad del hombre, de ser hija de Dios, coheredera del cielo, o sea, recibe todos los beneficios del hombre, ¿no? Porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús, lo que hablábamos del cuerpo místico. Haciendo referencia a Santa Teresa de Jesús, usted se acuerda bien que nuestro fundador, él decía lo siguiente, dice que ella tenía pánico de pecar porque yo estoy pecando de dentro de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es justamente lo que se está diciendo, ¿no? Exacto. Estoy pecando de dentro de Dios. Entonces, si yo soy templo del Espíritu Santo, cuando yo peco, el Espíritu Santo está aquí, porque yo soy templo de Él, ¿no? Eso también es frase de San Pablo, ¿verdad? Exacto. Entonces, por tanto, toda la maravilla que estamos diciendo aquí es como para decir que imagínense que no quiere bautizar al niño, ¿no? Pero imposible, ¿no? Porque todos son beneficios, ¿no? Exacto. Todos son beneficios. Ahí le podemos hacer la misma pregunta que hicimos la otra vez a las personas. ¿Quieren que su hijo sea revestido de Cristo o no? ¿Quieren que reciba todas estas gracias y bendiciones o no? Pues claro, los papás, el mamá, quiere lo mejor para su hijo. Y el que tiene fe, pues tiene que hacerlo, ¿no? Y hay otra parte que es interesante, lo que hablaba usted, que el bautismo está muy unido a la evangelización, a la misión. Las dos partes que nuestro Señor Jesucristo habla de ir y evangelizar, habla del bautismo, siempre lo une uno con el otro. En Marcos 16:15 dice nuestro Señor Jesucristo: id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. Toda, subráyelo, porque cada vez que se habla del bautismo siempre se dice todo. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán a estos milagros. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con la mano y si bebieran algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. O sea, es una cosa... Aquí usted se permite decir una cosa. Sí, claro, padre, no, por favor. Lo siguiente, que ustedes se acuerdan que
en fin, cada obispo, ¿verdad?, tiene su lema, ¿no? Lema pontifical, ¿no? Y evidentemente después los papas escogen también su lema, ¿verdad? Fue conocidísimo por tantos años de pontificado, el lema Totus Tus del Papa Juan Pablo II, justamente citando el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, ¿no? Claro. El escudo de él, conocidísimo, la cruz con la M, tal. Y el escudo, el lema del Papa Benedicto XVI es cooperadores con la verdad. Entonces, en este sentido, habría que decir lo siguiente. La verdad es una, es suprema o se puede cambiar. Si se puede cambiar, entonces ya no es más verdad. Es una especie de mudanza de ideas conforme el ser humano le parece bien, ¿no? Entonces, la verdad es una y la verdad no puede ser cambiada, ¿no? Entonces, por tanto, en relación a esto, en relación al bautismo, en relación a lo que estamos diciendo, no es posible que ahora vamos a cambiar tal cosa, vamos a cambiar tal otra. No es posible, ¿no? Yo me acuerdo una vez, en fin, me llegó, ¿no?, que una persona dice, oye, pero es que la misa de aquel sacerdote es moderna, ¿no? Es mucho más moderna, es muy simpático y tal, porque celebra la misa con Coca-Cola. No hay sacramento. No, con Coca-Cola. Pero... Sí, dijo sí, con Coca-Cola. Entonces, no hay sacramento. Claro. Entonces, no podemos, porque la verdad es una sola, ¿no? O sea, que lo que estamos diciendo, que Dios existe, que Jesucristo es Dios, que la Iglesia Católica es una, no hay como modificar esto. Exacto. Entonces, por tanto, todo lo que estamos diciendo es la verdad, ¿no? Ahí está, ¿no? Y para decir que la verdad, argumentamos. Si alguien consigue argumentar lo contrario... No, es que es el propio nuestro Señor Jesucristo. Aquí también en Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y manda. Esto es un imperativo categórico de nuestro Señor Jesucristo. Id pues y haced discípulos, porque está diciendo, yo tengo toda potestad. Entonces le está mandando. Id pues y haced discípulos de nuevo, todos los pueblos, bautizándolos. Aquí está, que uno no puede cambiar la fórmula, porque nuestro Señor mismo la dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Catecismo de la Iglesia Católica, 1125. Por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Y, prepárense, incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio. Número 1125. Claro. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque el fundador vamos a decir así, entre comillas, de esta asociación, el fundador ha dicho esto, ¿no? Entonces no se puede estar cambiando al libre arbitrio como nosotros queremos. Después, exacto, porque también otra cosa, la seriedad, ¿no? La seriedad. La seriedad de lo que primero es que es Dios quien está mandando. Porque ahora, claro, habría que preguntarse si las personas que piensan cosas contrarias, ¿verdad?, a la administración de los sacramentos, etcétera, si ellos piensan que Jesucristo es Dios, habría que preguntarles, ¿verdad? Claro. ¿Usted piensa que Jesucristo es Dios? Porque mire, yo pienso que Jesucristo es Dios. Si Jesucristo me ha dicho esto que el hermano Cristian acaba de leer ahora mismo, imagínese si yo voy a desobedecerle. Yo no puedo, ¿no? Aparte que está aquí en el catecismo, ¿no? Después interesante también otra cosa, no sé si usted iba a decir otra cosa. No, padre, queda poco tiempo, entonces yo no sé, usted diga lo que usted tiene que decir, pero bueno, hay muchas cosas que ya hablamos en el en vivo, pues, vale la pena que lo vean porque no nos va a alcanzar el tiempo de hablar ahora, pero hay cosas que no hablamos. El tipo de bautismo, y me parece que volver a repetir de qué pasa con los niños no bautizados cuando murieron. Entonces, porque es la pregunta que la mayor parte de las personas se hace. Los tipos de bautismo, existen 3, el de agua, el de sangre y el de deseo. Si usted podría explicar. Entonces, primer punto fundamental, que eso sí, vertebra así todo lo que la Iglesia Católica ha dicho a lo largo de todos los siglos, de 2000 años de historia de la Iglesia Católica, que es lo siguiente, claro, no se ha definido nada, no hay nada definido, ¿sí? Pero la Iglesia siempre ha mantenido un punto. Y algunos van a decir, sí, padre, el limbo. No. Eso es lo que pues, se ha pensado y tal. Pero lo que la Iglesia siempre ha mantenido es lo siguiente,
que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Y por tanto que tiene una predilección especial por los niños. Él lo ha mostrado en el Evangelio. Entonces, por tanto, son 2 puntos, son los fundamentales para decir que Dios va a hacer todo lo posible por salvar, ¿no? Preguntaban la vez pasada, ¿verdad? Pero bueno, si Dios es misericordia, imagínense si Dios va a estar pensando en la cuestión del bautismo. Ya, pero piensen lo siguiente, los que piensan así recurran a la Biblia, porque yo no puedo, claro, yo voy a intentar, como hace la teología, ¿verdad? Ver, reflexionar sobre el asunto, ¿verdad? Ver cómo son las cosas y tal. Pero yo no puedo salirme de lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Claro. ¿Y qué pasa? Siempre están las voces de los que dicen que no, que es que nuestro Señor Jesucristo ahí dijo cosas muy fuertes y tal. Bueno, ahí justamente está en el mismo Evangelio, ¿no? Exacto. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, cuando el mismo Pedro, ¿no? ¿Verdad? Que dice esa frase tan bonita de Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Esa frase, porque nuestro Señor Jesucristo dice, si ustedes quieren irse, váyanse. Si les parecen duras mis palabras, váyanse. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Claro. Entonces, por tanto, yo no puedo salirme de lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo, pero yo voy a imaginar siempre que nuestro Señor va a querer salvarnos, que es el punto principal. Acá hay una comisión teológica que fue comandada por pues el propio Papa Benedicto XVI. Esto fue en 2007, se publicó. Y dice, son 3 puntos interesantes de lo que más o menos usted dijo. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven, según el texto conocido de la primera carta a Timoteo, y capítulo 2, versículo 4. Todos los hombres, Dios quiere que todos se salven, ¿no? Pero la salvación es solo dada, este es el segundo punto, a través de la participación en el misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo sacramental y recibido de alguna otra forma, que vamos a explicar ahora cuáles son las otras formas. Nadie puede salvarse, ni siquiera los niños que aún no tienen ninguna culpa personal, sin la gracia de Dios, en la que en cierto modo se incluye una relación explícita o implícita en la iglesia. Y el tercer punto dice, los niños no pueden entrar en el reino de Dios si no han sido librados del pecado original a través de la gracia redentora de Cristo. Entonces, esa es la verdad, es clara, pero la comisión teológica, es interesante la conclusión que sacan, dice, claro, se necesita la gracia, se necesita el bautismo, pero que los niños pues no son culpables. ¿Y qué pasó? O sea, Dios los creó como para desechar. No son. O sea, los creó, no fueron bautizados para el infierno. Ellos no tuvieron capacidad de decir nada, ni pío, ni hacer un acto. No. Entonces, hay teólogos que usted había mencionado la otra vez y quiere repetir esa teoría. Bueno, está la teoría de San Agustín, que dice que se van al infierno. ¿Pero por qué? Hay que analizar de que en la época él estaba discutiendo con los pelagianos, con varias herejías, y tenía que decir esas verdades, que son verdades, pero tienen sus matices. La segunda es que la teoría es que existía el limbo de los justos. Existía el limbo de los niños, digo. El limbo de los justos era el de que hablamos, el seno de Abraham, etc. Existía el limbo de los niños, que los niños estaban esperando ahí a que Dios les abriese las puertas, ya pasando por alguna prueba o algo que pasase ahí. Y había otra que usted mencionó de un teólogo, de que se les daba una luz de razón antes de la... Sí, ajá. Tal cual. Es que hay un teólogo que defiende lo siguiente, que se les daba en esa hora una gracia sobrenatural por la cual él conseguía decidir entre el bien y el mal. Uh-huh. Entonces, ahí, evidentemente, tomando esa decisión, entonces iría al lugar, cielo. Exactamente. Ajá. Pero esto no es dogma, y no sabemos la iglesia cómo define los dogmas con base en las Sagradas Escrituras y, bueno, en la tradición y todo lo que vimos. Pero en la Biblia no hay ninguna referencia a qué pasa con los niños que no fueron bautizados. Entonces, la conclusión es la siguiente y es bonita. Miren, entonces, ¿qué ocurre con los niños que mueren sin el bautismo? Desde la revelación podemos esperar que Dios les ofrecerá el asociarse al misterio salvífico de Cristo. Él mismo dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Por caminos que no conocemos, pero que Dios sí conoce. La oración que la misma iglesia ofrece por esos niños es parte de esta esperanza para quienes existe desde hace varias décadas.
Aquí otro parágrafo. En otras palabras, y aquí el documento, se limita a reproducir el catecismo de la Iglesia Católica respecto a los niños muertos sin bautismo. La Iglesia no puede confiarlo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de Jesús con los niños que les hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Pero tiene que entrar la gracia y tiene que haber la redención, de alguna manera que no conocemos. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo, o sea, bautizarlos cuanto antes, ¿no? También hay que aclarar una cosa, que esto, claro, pues es una cuestión disputada y tal, pero también hay muchísimas personas que saben que pueden bautizar de emergencia. O sea, no es que nos vamos a pensar que todos los casos son así, ¿no? Que el niño muere sin bautizar. No todos los casos son así. Hay muchísimos casos y bueno, conocemos, ¿verdad? Los que nos están escuchando conocerán, yo conozco y usted conoce también, enfermeros, enfermeras, médicos, inclusive, por ejemplo, bomberos, que son católicos y que, bueno, y aún sin ser católicos, esto podemos aclararlo después, ¿no? Pero que sabiendo del bautismo de urgencia, porque puede ser, ellos pueden bautizar, ¿verdad? Pueden bautizar. También. Entonces, por tanto, cuando hay una urgencia. Entonces, por tanto, que digo, no es solamente que esto es una cuestión que hay que hablarla, ¿no? ¿Verdad? Y la comentamos aquí y tal, pero que también no es solamente eso, que también existe ese bautismo de urgencia y que muchos niños se bautizan, claro que sí. Existe hasta el bautismo intrauterino, ¿no? Ajá. Que es a través de una inyección, pero tiene todos unos métodos especiales. Padre, se nos fue el tiempo, entonces importante decir la parte de la materia y la forma para que haya bautismo, si las puede explicar así en 2 palabritas, qué es lo que se necesita para que el bautismo sea válido. Entonces, tiene que tener agua, evidentemente, justamente aquí vamos a decirlo, ¿no? Que para bautizar se derrama agua natural sobre la cabeza del niño, diciendo con intención de bautizar. O sea, fíjese, la Iglesia dice que puede ser inclusive una persona que no sea bautizada, que puede ser una persona que inclusive no crea en Dios, ¿no? Pero que queriendo hacer lo que hace la Iglesia, con esa intención, el otro se queda bautizado, ¿no? Entonces, para bautizar se derrama agua, repitiendo, agua natural sobre la cabeza del niño, diciendo con intención de bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sería válido bautizar con vino, pero sí lo sería con agua de mar. Entonces, por tanto, es necesario las palabras. No puede ser yo te bautizo en el nombre de San Juan Crisóstomo en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios. O de Jesucristo. No. Yo te bautizo. Bueno, el nombre, ¿verdad? Fulano. Es un nombre. Un nombre, ajá. Y 3 personas. Ajá. Entonces, yo te bautizo, fulano, Juan, Antonio, lo que sea. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tiene que ser con agua, ¿no? Esto es lo mínimo indispensable para que la persona se quede bautizada. Ya dijimos que la persona puede incluso no creer en Dios, lo que sea, pero tiene que tener la intención de hacer lo que la Iglesia hace. La intención de hacer lo que la Iglesia hace. Agua, y el agua no puede, por ejemplo, le echaron el agua, ¿verdad? Y pasó por encima del pelo, ¿sí? Pero tiene que tocar y correr por la cabeza, ¿verdad? Por la cabeza, ajá, para que sea válido. Para que sea válido. Después, en ese bautismo de emergencia, se van a completar los ritos en la parroquia si el niño vive. Pero si no, ya la persona está bautizada. No es necesario repetir de nuevo el bautismo. Ajá. Yo voy a explicar rápido. Bueno, el bautismo de agua es el que acaba de explicar el Padre. El bautismo de sangre son de los mártires, el que muere por amor a nuestro Señor Jesucristo y no alcanzó a ser bautizado. Reniega de Jesús, adora a los dioses. No,
¡pum!, le da un palazo, lo mata, esa persona recibió los efectos del bautismo. Este punto es que son tantas cosas para hablar que no da para... Pero este punto de la intención vale la pena los que tengan oportunidad de estudiar, que lo estudien, la intención en los sacramentos. Es un punto muy, muy interesante, ¿no? Entonces, por tanto, ahí hemos dicho que tanto la persona que va a bautizar tiene que tener intención de hacer lo que hace la Iglesia. En ese caso, ese mártir, él tenía tiene la intención de eso, de unirse completamente a nuestro Señor Jesucristo, de pertenecer a la Iglesia de Cristo, ¿no? Exacto. Es que él tiene la intención. Exacto. Y está el bautismo de deseo, que es la intención también de una persona que de repente nunca escuchó de nuestro Señor Jesucristo, nunca escuchó de la fe católica porque vive en algún país que no es católico y en un pueblito muy lejano donde nunca llega un sacerdote o no le llegó la palabra de Dios, pero sin embargo él fue fiel a su ley natural, al orden establecido por Dios en su corazón, y el alma, un ser supremo que no sabe quién es, pero lo ama y se entrega a él. Esa persona recibe los efectos del bautismo. Y por el contrario, también una persona que conoce, quiere ser bautizada, se murió en medio del camino, no alcanzó a ser bautizado. Los catecúmenos, ¿no? Catecúmenos iban a bautizarse, por tanto, más intención que eso es imposible, ¿verdad? Exacto. Querían bautizarse, pero no fue posible, porque murieron antes. Se nos acabó, nos pasamos 5 minutos y hay muchas cosas en materia de bautismo. Ya hicimos los beneficios de la comunión, ya hicimos el en vivo y del bautismo, ya hicimos el en vivo de la unción de los enfermos. Y vamos a hacer otro grabado también de la unción de los enfermos porque siempre entran preguntas o no alcanzamos a dar todo el tema. Entonces les recomiendo, hay muchas cosas que hablamos en el en vivo, les dejo el link de este tema del bautismo. Y bueno, pues en resumidas cuentas, no abstengan a sus hijos de estos beneficios, no se abstengan de ustedes mismos, confiemos en la misericordia de Dios al respecto de los niños bautizados. No sabemos cómo ellos son limpios de ese pecado original, tienen que serlo para entrar al cielo, si no, no pueden entrar, pero confiamos en la misericordia divina y rezamos por ellos. Y ese es un sentir general de todos, de que, bueno, esa frase que nuestro Señor Dios no quiere que nadie se pierda, todos se salven, ¿no? Los que quieren que nos perdamos es el demonio, el mundo y carne, y a veces uno mismo, ¿no? Eso es el pecado. Padre, si usted puede rezar una Ave María final y dar la bendición para todos los que están escuchando. Vamos entonces vamos a dar la bendición para todos con esa intención que puso aquí el hermano Cristian, de que justamente todos tengan ese deseo, los que no están bautizados y nos están oyendo, que ya, en fin, son mayores, pues que se aproximen de este tesoro, y los papás, pues que siempre, que por descuido o lo que sea, todavía no han bautizado a los hijos, que lo bauticen cuanto antes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María, y como dice nuestro Señor, id al mundo entero y proclamad el Evangelio y bautizad a toda criatura.